Continuamos con nuestro video número 16 en probabilidad. Vamos a trabajar la distribución binomial. Entonces tenemos este problema donde vamos a aplicar la distribución binomial, la formulita de la distribución binomial. Si el 20% de pistones para moto producidos por una máquina son defectuosos, determinar la probabilidad de que entre 4 pistones elegidos al azar, A, 1, B, 0, C, a lo sumo 2 sean defectuosos. A lo sumo 2 sean defectuosos. Es decir, para contestar estas tres preguntas necesitamos usar la formulita de la distribución binomial, que es probabilidad de X, donde este es el número de la población, el número de elementos de la población, X es la probabilidad como tal, el valor pues que vamos a encontrar, o 0, o 1, o a lo sumo. ¿Sí? Y entonces, hallemos primero a P. Primero P dice que es, según esto, el 20% de pistones. Ese es un porcentaje, o sea que es 20%, que traducido nos queda en 0,2. Y Q, recordemos que es 1 menos P, o sea que quedaría 1 menos 0,2, 0.2, y eso nos daría 0.8. Entonces, si queremos contestar, nos falta también conocer el número total, y lo que nos están preguntando. El número total es 4, que son 4 pistones que se van a escoger al azar, y la X depende de lo que querramos hallar. Si necesitamos primero a 1, entonces aquí en este caso sería 1 para la A. Si vamos a hacer la A, entonces X valdría 1. Entonces miremos la formulita. Sería P de un pistón defectuoso. Vamos a hacerlo. Sería N, que es 4, 1, pistón defectuoso, por P, que es 0,2, 0.2, elevado a la X. Como dice que es 1, X para nosotros vale 1. ¿Qué quiere decir? Que 0.8 valdría N menos 1. O sea, 4 menos 1, que da 3. ¿Listo? Si hacemos eso en la calculadora, nos va a dar 4 combinación 1 multiplicado por 0.2 elevado a la 1 por 0.8 elevado a la 3. Nos daría 0.4096. Ese sería el porcentaje o la probabilidad de que salga un pistón defectuoso. El porcentaje sería de 40.96%, o se puede decir en decimal 0.4096. Vamos a mirar para el pistón cuando nos salga 0 pistón defectuoso. ¿Sí? 0 pistón defectuoso. Es decir, que ahora nos va a cambiar la X. La X para nosotros va a ser 0. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la X0. Entonces quedaría N, que vale 4, X, que vale 0. Aquí sería 0.2 elevado a la 0 y 0.8 elevado a la 4. ¿Sí? Si lo desarrollamos, nos da
4 combinado 0 por 0.2 elevado a la 0 por 0.8 elevado a la 4 nos da 0.4096. Nos da el mismo valor de arriba. 0.4096. Muy bien. Y vamos para el tercero, donde dice que nuestra x puede valer 0, 1, a lo sumo 2. Cuando dice a lo sumo, quiere decir hasta 2. Al menos, dice de ahí en adelante hacia arriba. Al menos 1, o sea, 1, 2, 3, 4. Bueno, esa es la interpretación que uno debe hacer para poder trabajar estos problemas. Entonces vamos a hallar la probabilidad a lo sumo, dos pistones defectuosos. Entonces nos quedaría, hacemos la formulita, ¿sí? Y tomamos que a lo sumo dos pistones defectuosos, entonces sería 4, la formulita sería 4, y tomamos hasta 2, entonces nos da 0.2 elevado a la 2, 0.8, y nos da 2, 4 menos 2 da 2, igual. Entonces ahora sí, realicemos la operación. Sería 4 combinado 2 por 0.2 elevado a la 2 por 0.2 elevado a la 8 elevado a la 4.8 es la cosa. 0.2 elevado a la 2 por 0.8 elevado a la 2 nos da 0.1536. 0.1536. Entonces recuerden que como dijimos, que a lo sumo, o sea, a lo sumo quiere decir o 0, o 1, o 2. Y aquí tenemos para 1, para 0 y para 2. Entonces, si queremos a lo sumo, nos tocaría sumar estos tres valores. Entonces, ahora sí, la probabilidad para tener a lo sumo, probabilidad a lo sumo 2, ahora sí podemos escribirlo, nos queda 0.4096 más 0.4096 más 0.1536, y que nos va a dar, entonces hagamos la operación, y 0.9728, 0.9728. Ese sería el resultado final, porque nos tocaría sumar. Para poder decir a lo sumo dos pistones defectuosos, nos faltaría sumar estos dos. Listo, por eso hallamos primero dos, aquí deberíamos corregir, dos pistones defectuosos. Sería dos pistones defectuosos. Probabilidad de dos pistones defectuosos nos da esto. Entonces, la probabilidad a lo sumo de dos pistones defectuosos sería sumar el primero, sumar 1, sumar el de 0 y sumar el de 2. Nos da 0.9728. Bueno, espero hayan entendido la distribución binomial. Nos vemos en una próxima oportunidad, en el próximo video. Chao, chao.